Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo virtual del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba. Hoy vamos a abordar un tema radiológico. Hace mucho que no teníamos un Ateneo sobre esta temática. Y un poco la idea, Natalia había puesto en su primera placa que vamos a ver, lo esencial es invisible a los ojos. Yo pensaba en otra sentencia que es muy conocida, que es aquella que dice que el viento, aunque viejo, aún sigue soplando. En lo que se refiere al hecho de que muchas veces nos deslumbramos por cuestiones tecnológicas y cosas que tenemos más al acceso, que son tradicionales y que tienen ya una historia, muchas veces quedan un poco relegadas. Y un poco la idea de esta presentación es tratar de un poco resaltar la importancia, la jerarquía y la utilidad de la radiografía simple para que de esa manera podamos lograr enriquecernos con la información que tiene para aportar y no tener solamente una mirada sesgada a la patología que estamos buscando, sino un poquito más abierta tratando de obtener algún dato que puede ser sutil y que quizás a veces no resulta evidente a la primera vista, ¿no? Así que para un poco lo que hemos, digamos, diseñado para este Ateneo es hablar sobre lo que habitualmente no vemos en una radiografía, como un diagnóstico. Entonces, para eso contamos con la doctora Natalia Tisera, que es médica especialista en diagnóstico por imágenes, secretaria del Comité de Diagnóstico por Imágenes de SAP Córdoba, que tiene mucha experiencia y nos va a enriquecer con su mirada sobre el tema. Así que primero, gracias Natalia por aceptar y por estar presente y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Sí, yo cuando usted me invitó para la participación de esta charla, lo pensé también, digamos, volviendo un poco más atrás todavía de lo que usted dice, ¿no? Actualmente creo que estamos en un momento en donde nos dejamos deslumbrar por las distintas metodologías e intentamos realizar estudios para responder las múltiples preguntas que se nos surgen en cada paciente o en las distintas patologías. Y para mí, más allá de las imágenes, y en esto voy a ir un poco en contra de mi especialidad, pero quería por ahí reafirmarle a los jóvenes pediatras que estén acá en esta charla, es justamente esto, que lo esencial es invisible a los ojos porque lo esencial es tener en cuenta la clínica. La clínica es la que nos tiene que llevar y guiar para la elección de las diferentes metodologías para que de esta forma, cuando uno está sospechando algo, vaya a la imagen a buscar esa respuesta. Porque si uno pide las diferentes metodologías sin esperar qué encontrar, porque no podemos saber o no hemos hecho una buena anamnesis o no tenemos diagnósticos diferenciales presentes, nos vamos a perder en esa búsqueda y nos vamos a perder en las diferentes metodologías. Y vamos a seguir utilizando métodos que quizás nunca nos den las respuestas porque no tenemos clara la pregunta. Entonces, partiendo de esta base, em, reafirmando lo esencial que para toda metodología y para los imagenólogos también nos es esencial la clínica, quería presentar una serie de radiografías en donde no solo tenemos que ver más allá de lo que uno sospecha, sino que también tenemos que tener sospechas claras y dejarle claro a nuestros colegas qué es lo que estamos buscando. Teniendo esto en cuenta, uy, se me pasaron varias. Quería hacer un pequeño repaso como una pequeña introducción. Sobre todo, me voy a basar en esta charla, en la radiografía, que es nuestro caballo de batalla. ¿Por qué? Porque normalmente es dentro de los métodos de imágenes uno de los que mayor accesibilidad tenemos o más rápido o en la mayoría de los lugares podemos acceder a una placa.
Creo que los principales métodos que tenemos hoy en casi todos los lugares, por ahí no en lugares muy, muy pequeños, eh, pero en la mayoría de los lugares de mediana complejidad, radiografía y ecografía son quizás las metodologías que priman. Y en la pediatría, la radiografía por ahí se trata de evitar, porque obviamente es un método que tiene radiación, y en esto yo vuelvo a reafirmar que en la utilización de estas metodologías, que sabemos que a la vez hay que evitarlas en lo que se pueda, debe priorizar obviamente la sospecha del médico a fin de evaluar y de ver qué es lo que quiere buscar en estas imágenes. Sabemos, como le dije, que la radiografía usa radiación, que no todos los tejidos se van a ver a través de la radiografía, que el fuerte de la radiografía son todos aquellos tejidos duros, sólidos, como es el hueso, o la parte del cuerpo que tiene aire, donde nosotros podemos ver. Por eso todavía sigue siendo en la actualidad el estudio inicial de cualquier patología respiratoria, ya que podemos ver casi en su totalidad el componente óseo que tiene el tórax y podemos ver el parénquima pulmonar. Para el resto de lo que es el resto del cuerpo, lo usamos predominantemente en todo lo que es osteoarticular, con la salvedad de que la parte de tejidos blandos, tendones y cartílagos a veces no es adecuadamente visualizado. Hoy en día, con el tipo de aparatología que se cuenta, sobre todo en los grandes centros, uno puede ver parte del componente blando y por las distintas sensibilidades que tienen los equipos de hoy y porque la metodología de la lectura a través de los diferentes software nos generan la posibilidad de poder ampliar la resolución de la imagen y entonces ver un poquito más allá. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de metodología y cuenta con la tecnología, hay que aprovecharla y absorberla al máximo para ver todos los componentes que uno pueda verlo y tratar de responder la pregunta a la cual nos llevó a hacer ese método. En caso de que con ese método, que es la radiografía, nosotros no podamos obtener una respuesta, recién ahí se va a pasar o se va a tomar la decisión, dependiendo de la patología a la cual nos estemos refiriendo, para realizar alguna metodología de mayor complejidad. Siempre y cuando poniendo en virtud la cuestión de la localización de en donde realicemos la práctica y la disponibilidad de la metodología. Porque la verdad que eso depende mucho. Yo vengo de una zona del interior de Santiago del Estero, en donde prácticamente no contábamos con ninguna metodología, por lo cual la clínica era soberana y luego de ahí, en caso de que ya con la clínica no podamos resolver las cuestiones del paciente, era derivado hacia otra institución de mediana complejidad para realizar los estudios necesarios. Entonces, en este país, la verdad que tenemos todas las realidades juntas, lugares donde podamos contar con todas las metodologías en un mismo día y que el paciente se realice todo lo que necesita, y en otros lugares en donde lamentablemente no. Y ante esta situación, muchas veces vemos que en los lugares donde podamos contar con toda la metodología, a veces quizás hay uso y abuso de las diferentes metodologías. En esto empiezo a resaltar las lesiones sutiles que podemos encontrar en las radiografías. ¿Por qué? Porque hay que intentar hacer el ojo y explorar un poquito más allá de las típicas lesiones de fracturas que se ven claramente y que si encima uno busca en la bibliografía, empieza a encontrar en imágenes fotos que quizás son muy evidentes y por ahí está bueno empezar a sospecharla desde los lugares donde las lesiones no son tan evidentes.
Y en los pediátricos, en los pacientes pediátricos tenemos justamente esta situación. La mayoría de las fracturas, por la composición del hueso que tiene el paciente pediátrico, suelen ser bastante sutiles y difíciles de ver. Sobre todo, les quería hacer un pequeño repaso con esa imagen por la placa de crecimiento, que vendría a ser la fisis, que es por ahí para los radiólogos nuestro gran enemigo, ya que ahí se ocultan muchísimas lesiones que pueden pasar desapercibidas. La otra característica que no va solamente a la placa de crecimiento, sino que sabemos que el hueso del paciente pediátrico es mucho más elástico y más resistente que el de los pacientes adultos, ya que tiene gran componente cartilaginoso y puede producir este tipo de fracturas, que son la incurvación plástica, la fractura en torus o en tallo verde, y para quienes no están avesados a las imágenes pediátricas, pueden pasar desapercibidas, con el consiguiente daño, dolor, impotencia funcional del paciente y probablemente algunas alteraciones a futuro en su crecimiento. En esta placa, si bien está señalado con flecha, yo quería dejar presente lo que puede llegar a ser una imagen muy sutil, que es esa pequeña incurvación a nivel de la región metafisaria distal del radio, que si uno toma una sola referencia de la placa, si tuviésemos solamente el perfil, si el paciente no hubiese estado adecuadamente posicionado, se puede pasar desapercibido por la interposición con los distintos huesos, en este caso en relación al cúbito, pero que en el frente esa pequeña incurvación nos tiene que llamar la atención. Y acá voy a reafirmar una y otra vez, como lo voy a hacer en las distintas diapositivas, la importancia por ahí que radica la clínica o los antecedentes del paciente, que muchas veces los pediatras pueden contar con ella y quizás los radiólogos a veces no. Obviamente que si uno como pediatra sabe del antecedente de algún trauma, sabe del antecedente de dolor, de impotencia funcional, va a ver esta lesión y quizás diga, bueno, sí, es la fractura. Pero muchas veces, si no tenemos esos datos clínicos, podemos pensar en diversas patologías. Hay muchas lesiones muy pequeñitas que pueden ser tumorales, que comienzan con una irregularidad cortical similar. Obviamente que necesitamos acompañar esto con otro tipo de clínica, con un dolor un poco más insidioso, con un dolor de larga evolución o quizás sin el antecedente traumático. Por eso hay que detallar, hay que ver, hay que revisar, hay que realizar, obviamente, en todo lo que es osteoarticular, ambas proyecciones siempre para poder ver completamente todo el espacio y toda la zona de dolor. En esto es una radiografía que obviamente está limitada para mostrar y que sea didáctico, pero siempre se solicita que por lo menos esté todo el componente articular visible, que podamos ver un poco más allá de lo que es la zona del dolor para poder descartar la posibilidad de dolores irradiados o de otro tipo de lesiones que nos pueden estar dando la clínica del paciente. Acá quería mostrar la sutileza de otra lesión típica que aparece en los chicos, que por ahí en una placa de frente no la vamos a encontrar, porque si ustedes ven, acá lo que nosotros vamos a intentar analizar es el espacio articular, el espacio de la fisis, la metáfisis, la diáfisis. Vamos a tratar de ver lo que es la cortical, la médula, en busca de lesiones. En un perfil podemos observar un trazo lineal radiolúcido que nos habla de una fractura, que es la fractura de Salter-Harris tipo 2. Es más típica, obviamente, en los niños cuando realizan algún tipo de actividad deportiva, pero como verán,
la sutileza que tiene este tipo de fracturas que no tienen desplazamiento, que en la placa de frente no la vamos a ver, no se ve y uno la puede pasar como algo normal. De ahí vuelvo a reiterar, para mí la importancia de realizar una buena anamnesis, de saber cuánto tiempo lleva de durabilidad el dolor, los antecedentes previos, a fin de tener la sospecha o qué tipo de actividad realiza el niño, qué cosas hace y qué cosas no, o digamos, cuándo es el dolor. Es muy importante, me refiero a cuándo es el dolor para descartar otro tipo de patologías, es si es a la noche, si es todo el día, si le generó impotencia, si no, si calma con algo, si no. La verdad que es muy importante cada detalle. Otras lesiones sutiles, como le estaba hablando, eran la de las placas de crecimiento, que son difíciles de visualizar a nivel de la radiografía, pero que se deben inferir de acuerdo a las distintas sospechas clínicas. Este es otro caso de un paciente donde en una radiografía de frente podemos llegar a discernir si uno, reitero, con este tipo de software que podemos utilizar ahora, ampliamos la imagen, a veces se puede oscurecer, aclarar, intentar mejorar la definición, podemos llegar a inferir este pequeño trazo radiolúcido que podría corresponder a una fractura. Y cuando vemos la radiografía de perfil, y acá vuelvo a reiterar el par radiológico, la importancia que puede llegar a obtener, donde vemos el desplazamiento, ¿sí?, de la falange, que no era la zona que nosotros podíamos llegar a sospechar por esta imagen, que a veces podemos tener muchos artefactos que nos producen la distinta posición del cartílago de crecimiento, de acuerdo a cómo infieren los rayos, nos pueden dar imágenes de sospecha de lesiones en la cual no se encuentra, y acá en esta zona la lesión estaba mucho más arriba. ¿Qué podemos inferir en esta como para dejar y ver algunos tips en las placas cuando sospechamos lesiones? Si afinan un poquito más el ojo, si le prestan atención a la radiografía. Yo siempre digo, es por ahí tomarse el tiempo. Yo entiendo que por ahí en los consultorios o en la práctica diaria uno con los pacientes, entre que tiene que hacer una anamnesis estricta, entre que tenemos el familiar, el niño con dolor, a veces por ahí perdemos la dedicación y uno intenta resolver rápidamente todo. Y a veces se nos pueden pasar estas cosas como esta imagen radiolúcida que si uno presta atención está mucho más grande que si fuese la de las otras falanges, que es evidente en esta zona esta separación de la fisis, que obviamente en el perfil la resaltamos y la visualizamos mucho más clara, pero que en el frente ya podemos tener indicios. Otro de los detalles que podemos tener en cuenta es el aumento del espesor generalizado de las partes blandas, que nos puede hablar justamente de que en esa zona está pasando algo y que tenemos que focalizar en ese lugar nuestra visión para llegar al diagnóstico. Y como les digo, obviamente el antecedente traumático, la clínica o todo aquello que nos pueda aportar un dato más. Esta es otra de las lesiones frecuentes que tenemos por ahí en los pacientes pediátricos, que también es una lesión de la fisis de crecimiento, que normalmente se da en los pacientes, o mayor frecuencia, mejor dicho, en los pacientes masculinos, que es la epifisiolisis de cadera, que es justamente el desplazamiento de la cabeza femoral a través de la fisis con el signo radiológico que nosotros llamamos de la bocha de lado caída. En algunos, obviamente, si uno busca en la literatura, hay imágenes bastante patognomónicas, pero a la realidad y en la vida diaria o en la práctica diaria, las imágenes muchas veces son más sutiles. Entonces tenemos un niño con impotencia funcional o con dolor a nivel de, puede ser desde la rodilla hasta la cadera, porque a veces refieren esa zona de dolor,
donde muchas veces para el diagnóstico debemos terminar en algún otro tipo de metodología. En este caso, si bien en la radiografía es evidente por esta área que se ve como esclerótica, ya que la cabeza se desliza lo más frecuentemente hacia atrás de, del cuello anatómico, se logra visualizar esta línea como esclerótica, que en realidad es la superposición del componente óseo. La metodología, la metodología que se suele utilizar como segunda herramienta, dependiendo de los lugares donde estemos, puede ser un centellograma óseo donde nos va a marcar la lesión de edema óseo que nos hace el diagnóstico, o en trabajos ya conocidos de un par de años, se habla que la resonancia magnética actualmente suele tener mayor sensibilidad para el hallazgo del edema óseo que produce este tipo de alteraciones. Y acá en esta resonancia magnética de pelvis, en una secuencia que se llama consaturación grasa para eliminar todo lo que brilla normalmente, como la grasita y todas las cuestiones de la médula ósea, podemos ver esta área hiperintensa en esta secuencia, ya que está toda suprimida, nos habla que en esta región tenemos edema óseo coincidente con la sospecha clínica. Otra de las lesiones muy sutiles de ver y que también hay que tener en cuenta ante un paciente con dolor e impotencia son las fracturas por estrés. Son pequeñas fisuras que muchas veces no son evidentes a la radiografía y que a veces tenemos que buscar mediante otra metodología para la respuesta de las mismas. En este caso muestro 3 radiografías donde vuelvo a reiterar la, la presencia de la clínica o de las distintas presentaciones que pueden tener, ya que lo que estoy queriendo poner en evidencia es las imágenes lineales radioopacas que se pueden ver en las distintas radiografías. Obviamente estos niños tienen todos patologías diferentes. Por lo que uno va a discernir de las distintas imágenes que ve de acuerdo a los detalles que podamos obtener. Este puede ser tranquilamente un paciente con dolor que ha comenzado recientemente, luego de alguna actividad física intensa. Este puede ser un paciente que fue a hacerse una radiografía porque tuvo un traumatismo, al igual que este paciente. En estos casos, este es un paciente con fractura por estrés. Estas son líneas de refuerzo óseo y estas son líneas de detención de crecimiento. Pueden tener a la radiografía o a la imagen características similares, pero como les digo, lo que nos va a ir llevando a distinta utilidad de metodologías, si es que así lo requiere, o a distintos diagnósticos, es sobre todo los antecedentes del paciente. Quería ponerle en evidencia otro tipo de lesiones lineales que pueden aparecer en la región metafisaria de los pacientes para poder discernir las diferentes patologías. La osteopetrosis es una de ellas, las líneas radiolúcidas de la leucemia y en este último casito el signo de la raya de cebra, que son los pacientes que están con tratamiento con bifosfonatos. Las fracturas por estrés, que fue en el primer casito que quería mostrar las imágenes lineales, como les dije, uno puede ver esa radiografía y sospechar que es algo habitual, porque las líneas de detención de crecimiento son imágenes muy similares que podemos encontrar en muchos pacientes que vienen por cualquier otro tipo de clínica, por lo que a veces uno las minimiza o las normaliza, vamos a decirlo así.
Pero ante la sospecha clínica nosotros debemos realizar alguna otra metodología e insistir o sugerir la posibilidad siempre y cuando así lo amerite. Y en este caso podemos usar dos. Este paciente tiene una lesión en el talón, pero quería mostrar que se puede realizar el centellograma óseo o la resonancia magnética siempre que estemos pensando en lesiones que nos brinden edema óseo o actividad osteoclástica, perdón, que es la que nos va a resaltar a nivel de el centellograma óseo. Las lesiones sutiles que podemos llegar a ver con la radiografía en lo que son los órganos internos, ahí es donde eh, la verdad que quedamos muy innecesario, digamos, es como innecesaria una radiografía para cuando estamos pensando órganos internos. Como dije hoy, para órganos internos, a no ser que sean órganos con aire, no vamos a poder visualizar, ya que el componente de partes blandas absorbe poca radiación y no nos brinda una calidad con una resolución espacial que sea lo indicado para poder llegar al diagnóstico. De todos modos, sabemos que la placa de abdomen, ya sea de pie o en decúbito, nos puede brindar información y es importante reconocerla y saber qué tipo de información nos puede brindar para, en casos de que no contemos con otra metodología, sea nuestro caballito de batalla y así poder resolver las distintas cuestiones eh, que acontecen por ahí en nuestra guardia diaria. Con respecto a la parte del tórax, tenemos que tener en cuenta que las distintas estructuras blandas se pueden interponer unas en otras, lo cual nos dificulta muchas veces la diferenciación de los tejidos y entonces podemos tener ciertas dificultades para reconocerlos. Acá quise dejar la presencia de tres placas radiográficas, obviamente con tres situaciones diferentes y tres diagnósticos diferentes que por ahí nos pueden llegar a confundir. En la primera radiografía que tenemos es una radiografía de tórax de frente con el paciente en decúbito y en este caso tenemos una neumonía del lóbulo superior derecho que muchas veces produce lo que se llama el signo de la silueta, donde contacta con el borde cardíaco y pierde plano de separación. Normalmente nos puede suceder con las neumonías que comprometen tanto el lóbulo superior como el lóbulo medio o cuando comprometen el segmento medial o anterior del lóbulo inferior izquierdo. Si vemos la radiografía superior, perdón, ¿se ve el puntero cuando marco? Sí, Natalia, sí, sí. Ah, gracias. En la radiografía que tenemos arriba a nuestra derecha, em, este paciente tiene una cardiomegalia. En este caso, nosotros podemos decir, bueno, es una neumonía, al igual que esta, pero que estaría comprometiendo quizás el lóbulo de la língula, el segmento medial o apical del lóbulo inferior. Y sin embargo, en esto que también sería un signo de la silueta, en caso de que sea una patología infecciosa, que bueno, este no es el caso, nos puede dar una imagen similar. Por lo que reitero nuevamente lo que veníamos hablando, el tener en cuenta los antecedentes del paciente y la clínica pasa a ser fundamental en lo que vamos a encontrar en una radiografía. Obviamente que el examen clínico nos va a sumar para discernir qué es lo que estamos viendo en estas imágenes. El paciente de abajo, de la derecha, es la típica imagen del timo
en pacientes que tienen un timo prominente, con la imagen de vela de barco, que sabemos las características del timo deben ser que es un órgano que no desplaza, que no comprime, por lo tanto nosotros vamos a poder visualizar el trayecto de la tráquea, tanto en la radiografía de frente como de perfil, que tiene su posición adecuada. Si en estos casos nosotros tenemos un paciente que refiere fiebre, tos, esta imagen nos puede dificultar el diagnóstico, ya que se puede interpretar, pero en este caso también vamos a saber que si nosotros tenemos una auscultación, tenemos un examen físico que nos va a guiar. Reitero, muchas veces a los imagenólogos simplemente nos llegan las imágenes y nos resulta también conflictivo, complicado poder realizar un adecuado informe sin los antecedentes o sin la sospecha clínica del paciente o sin tener todos los elementos que por ahí se pueden contar cuando uno tiene el paciente al frente. Esa por ahí son las contras de las imágenes solas. Otra de las lesiones sutiles que son muy difíciles de ver y dificultosas por ahí para hacer los diferentes diagnósticos son la presencia de coágulos en las radiografías de tórax, que nosotros lamentablemente no, a no ser que tenga algunos signos indirectos, como es el aumento del calibre de los vasos principales. Las lesiones tumorales a veces pueden ser pequeñas y estar ocultas, ya que nosotros tenemos que tener en cuenta y saber que la metodología, sobre todo la radiografía, es un método que está en dos planos, por lo cual volvemos a la interposición de las diferentes densidades y cuando tenemos otros componentes óseos, nos pueden tapar y nos pueden dificultar la visualización. De ahí radica, digamos, la importancia ante la duda del par radiológico en el componente osteoarticular o el par radiológico en el caso de sospecha exclusiva en lesiones torácicas o del componente esquelético del tórax, ya que muchas veces las lesiones a nivel óseo, sobre todo retrocardíacas, son difíciles de visualizar. Por supuesto que tenemos los criterios de calidad y de nosotros detrás del corazón deberíamos poder ver todo el componente esquelético sin dificultad, pero también sabemos que no en todos lados se puede contar con las placas radiográficas, con todos los criterios de calidad que necesitamos para que sea una adecuada placa, y teniendo en cuenta que muchas veces contamos con un paciente pediátrico, el cual es de dificultoso manejo. Obviamente que hay edades en las que el paciente nos colabora, pero sabemos muy bien que los chicos de 1 año, 2 años, muchas veces se asustan con la metodología, tienen llanto permanente y la evaluación radiográfica, que es instantánea, se dificulta muchísimo. Otra de las lesiones que nombramos acá y que debemos tener en cuenta que son de difícil diagnóstico, sobre todo o solo con una radiografía, son las lesiones infecciosas, que a la vez nos pueden muchas veces como despistar y confundir con lesiones tumorales cuando son procesos infecciosos, y a veces nos resulta también a la inversa. Acá quería mostrarles un casito de un paciente que tenía el antecedente de un trauma y que empieza con dolor y dificultad, con aumento del diámetro del miembro inferior y presencia de tumefacción en el miembro. Como verán en la radiografía, lo único que podemos llegar a visualizar es un leve aumento de la densidad de las partes blandas y escaso componente óseo. Obviamente, uno cuando ve esta simetría en los miembros,
y una placa radiográfica que no muestra demasiadas características más allá que el aumento del espesor de las partes blandas, a veces podemos llegar a ver, sobre todo actualmente, el borramiento de los planos musculares y o poder visualizar las almohadillas grasas que contienen las articulaciones, pero normalmente cuando tenemos la placa normal y vemos al exterior que hay aumento del espesor de las partes blandas, acudimos a otra metodología. La metodología a seguir estaría guiado por una ecografía porque es patognomónico para esta metodología las partes blandas, donde podemos ver colecciones, donde es un estudio también de fácil acceso o actualmente en la mayoría de los centros podemos conseguir. A la vez no usa radiación, a la vez no necesita sedación y que la podemos realizar en el momento exacto en que el paciente esté disponible, digamos. Así que es una muy buena metodología para el estudio de las partes blandas, donde vamos a buscar justamente la ecogenicidad de los planos musculares, la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo, la presencia o no de colecciones. Y en un caso más avanzado, luego de no tener respuestas a tratamiento o de no conseguir muchas veces los signos necesarios a través de la ecografía, podemos avanzar a una metodología em, un poco más compleja, como puede ser la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, la vamos a utilizar justamente para estas lesiones tipo sutiles, donde sabemos que el componente óseo no está lesionado, o por lo menos no a través de la radiografía eh, y, y vamos a usarla especialmente para resaltar las lesiones que puedan aparecer en el componente blando de la patología. En este caso era un niño que tenía una osteomielitis y que por su presentación clínica, sus antecedentes y su tiempo de evolución, se sospechó por mucho tiempo como diagnóstico secundario la posibilidad de un tumor de Ewing, por lo cual se realizó hasta la punción y la toma de anatomía de muestra para estudio anatomopatológico para poder llegar al diagnóstico definitivo, ya que las clínicas se solapaban eh, y la evolución del niño no era la adecuada. Otro tipo de lesiones sutiles que podamos ver en la radiografía o que se nos pueden dificultar para el diagnóstico, como le dije, cuando queremos ver la parte abdominal, la apendicitis. Actualmente, ante esta sospecha diagnóstica, no se utiliza más la radiografía. Antes, cuando no existía el acceso como existe hoy a la ecografía, se solía pedir, pero en los casos actuales, digamos, el primer método para el estudio de un niño con sospecha de un abdomen agudo es la ecografía. Y otros problemitas que los nombramos así entre comillas y que se ven frecuente en los chicos son la presencia de litiasis, ya sea litiasis vesicular o litiasis renal. Actualmente hay un alza en lo que son las litiasis vesiculares en pacientes, sobre todo adolescentes, eh, que antes por ahí no era tan frecuente las patologías a este nivel. Acá para mostrarle unos casitos, eh, lo sutil que puede llegar a ser una imagen redondeada, radioopaca o radiodensa, como quieran llamarla, que se encuentra a nivel de fosíliaca derecha y que nos puede inferir como coprolito. Obviamente hay que evaluar todo el componente que vamos a visualizar en estas radiografías porque nos puede brindar mucha información. En el caso de la derecha, lo que quiero demostrar en estas radiografías son los niveles hidroaéreos. Muchas veces quizás no tenemos un coprolito, quizás eh, no tenemos este signo patognomónico, digamos, del proceso apendicular, pero la presencia de niveles hidroaéreos nos debería inferir que obviamente hay algún proceso de tipo oclusivo o de tipo inflamatorio en estos pacientes.
Puse dos radiografías donde muestra la distinta distribución, porque es importante por ahí tener en claro y reconocer los distintos órganos que podemos ver. En el caso de arriba y de la derecha, esa distribución de aire más periférica, más en marco justamente, nos va a demostrar que los niveles hidroaéreos están a nivel del colon, con lo que uno después puede empezar a sospechar las distintas patologías que nos podrían dar niveles hidroaéreos a este nivel. Entre esos puede ser justamente un proceso inflamatorio que produce una detención de la peristalsis y por el consiguiente la distensión y la presencia de aire a nivel del colon. La de abajo de la izquierda tiene una distribución de los niveles hidroaéreos más central, que es la distribución normal de las asas de intestino delgado, por lo que si uno ve la zona más rectal y periférica se encuentra con escaso aire, por lo cual nosotros deberíamos inferir que la patología está siendo más a nivel quizás iliocecal o en esa región. Otra de las cuestiones que también nos pueden dar los procesos inflamatorios, que es el ilio regional o el ilio paralítico cuando ya hay complicaciones como las peritonitis. em, que nos hablan de cuadros más avanzados. Esto siempre y cuando tengamos en cuenta de que no contamos en el lugar donde estamos trabajando con todas las metodologías, porque si no son pacientes, como les digo, que irían a ecografía y en caso de que la ecografía no pueda resolver, en la mayoría de los casos, la metodología de elección a seguir sería la tomografía con contraste. De igual forma, los protocolos en algunos pacientes todavía están con la realización de la radiografía primero, obviamente no hablando de apendicitis, pero sí hablando por ahí de algunas otras patologías que se engloban dentro de lo que es el abdomen agudo y muchas veces para tener un pantallazo y guiarnos un poquito más en la sospecha diagnóstica o en los diagnósticos diferenciales se sigue realizando la radiografía en lo posible de pie y luego se procede con las distintas metodologías. Otra de las frases que nosotros utilizamos mucho en el medio radiológico es que el árbol no nos tape el bosque, haciendo también referencia a que no nos quedemos muchas veces con lo primero que vemos. Muchos pacientes vienen con una sospecha diagnóstica y podemos llegar a o terminamos encontrando la sospecha diagnóstica y diagnósticos agregados. Entonces, siempre que tengamos una metodología de imagen, para mí es esencial estrujarla hasta más no poder. Suelo dar clases con respecto al tórax pediátrico, que por ahí es, como les dije, que es el caballito de batalla de la radiografía, entonces uno tiene que sacarle todo el jugo posible. Entonces, si bien les dije al principio que por ahí las partes blandas no son adecuadamente visualizadas o tienen interposición, es importante que veamos todos los componentes y no dejemos nada de lado, ya que eso nos puede brindar información de la causa de la patología o de algo sobreagregado a la patología que trae el paciente y podemos tener toda esa información solo con realizar una simple radiografía. Por eso, más allá de lo que nosotros estemos pensando, siempre digo lo mismo en la placa de tórax. Uno piensa la neumonía, perfecto, ve la placa, ve la neumonía, listo, la diagnosticamos, bravo, genial. Pero no dejemos de ver el resto porque ya vimos la neumonía. Entonces, veamos el componente óseo, veamos la silueta cardíaca, veamos la sombra que nos da la tráquea, no la sombra, sino la columna aérea, que esté bien adecuada, que esté bien posicionada, que esté en su lugar, porque muchas veces nos puede brindar la información ya sea de un arco aórtico, una subclavia aberrante, si la tráquea está desplazada o no. La silueta cardíaca nos puede demostrar signos de patologías cardíacas,
con solo ver el tamaño, la posición y el componente óseo nos puede hablar desde no tener nada hasta la sospecha de lesiones por injurias no accidentales, porque el paciente viene a consultarnos por otra causa, pero es el momento en donde nosotros, a través de una metodología diagnóstica, podemos realizar, como les dije, el diagnóstico de la patología, quizás el causante de la patología que se ve o em, hallazgos que por ahí no estábamos buscando y que están. Entonces, aprovechar esa metodología y no quedar sesgados. Entonces, ante esto, les quería presentar un caso de un pacientito que tuvimos recientemente en el hospital. Es un pacientito de sexo masculino de 3 meses, era un niño nacido pretérmino, con controles de embarazo de la mamá donde había surgido una BDRL positiva, la cual la paciente realizó tratamiento. El niño nació por cesárea, cesárea electiva, y en la historia clínica refiere una alta voluntaria de la madre y del niño a las 24 horas, con retorno a la consulta médica a las 48 horas, ya que el niño no podía alimentarse adecuadamente y presentaba vómitos frecuentes. Luego de eso se consigue el diagnóstico de atresia esofágica, con los estudios que se realizaron en ese momento, arrojaba una atresia esofágica tipo 3. Se realiza, todo esto fue en el interior de Córdoba, se realiza la cirugía con la unión de los cabos y la topicación de una fístula tráqueo-esofágica en ese momento. El paciente regresa, que ya es derivado a un centro de mayor complejidad, acá en el Hospital de Niños, y porque continuaba con vómitos e intolerancia alimenticia. Estas radiografías son radiografías que muchas veces nos llegan a nosotros, donde el paciente está complejizado, donde quizás no tenemos la calidad de imagen que esperamos, porque obviamente muchas son con el paciente acostado, con el paciente en expiración, pero de igual forma nosotros debemos intentar visualizar todos los componentes y obtener la mayor información posible. En este caso nosotros vemos un mediastino, más allá de que es una radiografía, les vuelvo a reiterar que en los criterios de calidad deja mucho que desear, pero es un mediastino que lo vemos claramente en las distintas imágenes, que está desplazado hacia la derecha, con una silueta cardíaca de dificultosa valoración. No podemos valorar claramente la columna aérea de la tráquea. Podemos lograr visualizar en esta radiografía de la derecha el nacimiento de uno de los bronquios, del bronquio derecho, pero no podemos visualizar el resto del componente, del resto de los componentes bronquiales, ya que hay interposición con el componente óseo de los arcos costales y de la columna vertebral. A la vez, es una radiografía que nos dificulta ver el componente óseo también. No se pueden discernir claramente los cuerpos vertebrales, su morfología y los diferentes componentes. Este paciente requirió la realización de una metodología de mayor complejidad. Les voy a mostrar los videitos. Disculpen por ahí la calidad, pero quería demostrarles. Lo voy a volver a pasar y les voy a ir marcando lo que a este paciente se le hizo un ataque con contraste ante la sospecha de anomalías vasculares, ya que más allá
de que el paciente había sido operado por la fístula traqueoesofágica, no tenía buena evolución, sobre todo en la alimentación. El niño persiste con una estenosis esofágica, que si ustedes alcanzan a ver, este es el esófago inferior, la tomografía está mostrada desde abajo hacia arriba, entonces este es esófago medio, tiene la sonda nasogástrica en su interior y vean cómo en un sector la sonda, la luz de la sonda es la única luz que tenemos a nivel del esófago. En este pedacito del video les voy a demostrar que el paciente tenía una subclavia aberrante que cruza por detrás, ahí va, les voy a volver a mostrar el vasito más o menos a partir de ahí, que cruza por detrás justo en la unión de la atresia esofágica, por lo cual complicaba aún más la dilatación a este nivel. Sumado a esto, sumado a esto, siguiendo con la evaluación de los distintos componentes de la imagen, esto es una ventana pulmonar en donde se dificulta visualizar el nacimiento bronquial, ya que el mismo presentaba una imagen que sale hacia abajo y luego, ahí les voy mostrando un poquito más, se afina y hay un bronquio que nos estaría faltando en el nacimiento del árbol bronquial, por lo que produce una reducción del campo pulmonar derecho con el consiguiente desplazamiento del mediastino e hiperinsuflación del campo pulmonar izquierdo. Un paciente que ingresa por una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, que fue tratado y que luego de las distintas evoluciones y de la mala evolución del paciente se decide estudios más complejos donde podamos encontrar diversas anomalías, como es la subclavia aberrante, que complica un poco más la alimentación del paciente en la zona justo de la estenosis, donde encontramos una anomalía en el nacimiento de los bronquios, con una hipoplasia pulmonar, y luego de seguir, digamos, encontrando, de seguir buscando otros hallazgos agregados, encontramos anomalías vertebrales con fusión a nivel de los arcos posteriores que en las placas radiográficas eran de dificultosa visualización porque ya era un paciente complejizado, por lo que ahora sabemos y estamos ante un paciente con una secuencia de Dacter, ante la patología a nivel respiratorio, cardiovascular y pulmonar, sumado a las vertebrales. Quería agradecerles por la atención. Este es el equipo médico que se encuentra en el Hospital de Niños con el cual trabajo a diario. Mi jefa del servicio, la doctora Chesa, quien colaboró con esta presentación. Así que quería agradecerle también a ella a través de este medio. Y agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que me dio el doctor Polakov de poder participar y por la atención que han tenido conmigo. Muchas gracias, Natalia, muy clara tu presentación. Indudablemente que todo esto nos pone, ¿no es cierto?, en alerta sobre cosas que a veces por rapidez, como bien lo planteaste,
no lo dejamos pasar y un poco resaltar la importancia de tener un método, ¿no? Así como lo tenemos en el examen clínico, también lo tenemos que tener en la mirada radiológica, como para que de esa manera no se nos pasen por alto detalles sutiles, porque detrás de una neumonía puede haber un maltrato que podemos detectar, ¿no es cierto?, sutilmente a través de un signo radiológico costal, o sea, siempre puede, o bien algún hallazgo que, ¿no es cierto?, no hayamos tenido en cuenta, una calcificación pineal a veces, ¿no es cierto?, en una placa de cráneo, tan Claro. cosas frecuentes. Entonces, el hecho de que tengamos en cuenta que hay detalles que pueden aportar información y que muchas veces determinan una línea de investigación de patología, es importante tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Así que no sé si alguno de los colegas presentes tiene alguna pregunta. Yo te voy a hacer una en el mientras Sí. tanto. Respecto de la incursión de la inteligencia artificial en la interpretación de la imagenología radiológica. Entonces, si eso tiene, digamos, es presente, futuro, ¿qué perspectivas tiene en este sentido? La verdad que nosotros no la estamos utilizando todavía al 100%, la estamos utilizando sobre todo para lo que son diagnósticos diferenciales. Yo creo que va a ser el gran futuro. Me parece que como todo lo que llega de la tecnología, me parece que debe ser usado a criterio porque hay que saber brindarle la información en forma adecuada para que nos brinde lo que realmente es. Nosotros, con esto de los diagnósticos diferenciales, lo que solemos hacer es la utilización de todas las descripciones que nosotros podemos encontrar de las imágenes y muchas veces, digamos, vamos al revés en lo que la estamos utilizando actualmente. Colocamos la descripción de las imágenes, con esa descripción de las imágenes y los detalles, sumado a la edad, sexo, nos suele mostrar una lista de diagnósticos diferenciales que nos ayuda muchísimo al momento de correlacionarlo con la clínica del paciente o con los datos que podamos obtener y tenemos aproximaciones diagnósticas bastante certeras que realmente nos ayudan por ahí en la práctica diaria. Yo considero que va a ser la medicina que nos espera, la de la utilización ya predictiva, sobre todo mientras más podamos ir puliéndola, porque a veces en la variabilidad que tenemos, yo digo por suerte en la medicina, porque si no me parece que sería aburrida, pero así como uno dice abdomen agudo, la presentación de un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha puede ser 10 diagnósticos, 11 diagnósticos. Entonces, para estas cuestiones, creo que todavía la, la inteligencia artificial o siento quizás, le está faltando un poquito de pulir, pero creo que es la medicina que es la que viene para los informes radiológicos, para las lesiones. Creo que es algo en lo que también nos tenemos que preparar, eh, porque al médico, cuando le llegue un informe realizado a través de eh, inteligencia artificial, tiene que, digamos, saber y valorar lo bueno y lo malo de quizás ese tipo de informes. Pero me parece que es algo a lo que tenemos que apuntar. Y una última, si bien este Ateneo lo diseñamos con la idea de tratar de ver las cosas que habitualmente no vemos, también radiológicamente está aquello que vemos pero que no existe, como los Sí, artificios de técnica, ¿no es cierto? Entonces, exactamente. si querés hacer una mención breve al tema de los Sí, artificios de técnica, porque me parece que también es significativo que lo tomemos en cuenta, que una placa con algún defecto de técnica nos puede desorientar o inducir a diagnósticos equívocos. tal cual. Para mí el caso más claro y evidente que está y que quizás por ahí uno de los más conocidos es en la radiografía de tórax cuando están en expiración, que nos produce esa imagen típica y nos hace pensar muchas veces
en bronquitis, bronquiolitis, ese patrón de tipo más difuso que no es el típico de una neumonía y que muchas veces se sobrediagnostica. Reitero esto de que muchas veces me toca dar clases de radiografía de tórax y hago mucho hincapié en la evaluación primero, sobre todo primero de la calidad, de ver la penetración que tiene esa radiografía, de ver cuánto se ve de partes blandas, cuánto se ve del componente óseo. En el caso del tórax, cuántos arcos costales podemos llegar a obtener, porque de esa primera visión, que como les digo, obviamente uno está pensando en neumonía, va a la placa y quiere buscar la neumonía y nada más. Entonces yo siempre le pido a todos, sobre todo, y en esto también tengo que aclarar que es lo que pasa, digamos, lo que tenemos en el día a día es que normalmente el médico pediatra recibe la placa sin ningún informe. Entonces es como que tiene que agarrar todas las herramientas que tenga para poder hacer la lectura que más quiera. Entonces, si está buscando una fractura, va a buscar la fractura. Por eso esta charla de por ahí buscar algo más. O cuando hablo de lo de tórax, van a buscar la neumonía. Y de ahí vuelvo a reiterar, buscar algo más. Pero antes de buscar el algo más o antes de ir al diagnóstico que uno está buscando, está bueno hacer una pequeña crítica de la calidad de lo que tenemos al frente. Entonces eso, ver la cantidad de radiación, si el hueso se ve bien, si no se ve muy blanco, si las partes blandas se alcanzan a discernir, si estamos hablando de osteoarticular, uno tiene que ver el tejido celular subcutáneo, diferente de los planos musculares y obviamente diferente del plano óseo. Eso es una placa que está bien obtenida, no tiene que tener rotaciones, tiene que estar bien centrada y lo mismo nos pasa en el tórax. En el tórax es mucho más claro y más evidente. Y esas cuestiones simples nos hacen la diferencia un montón. El saber un poquito de la calidad que deberíamos tener, ay, me hizo asustar el viento, de la calidad que deberíamos tener de imágenes. Bueno, excelente, estamos en horario de cierre, así que muchas gracias Nati por la calidad de tu exposición y la claridad de los conceptos, así que la verdad ha sido muy nutritiva la charla. Y bueno, nos despedimos amigos y colegas hasta el próximo mes en donde volveremos con otra propuesta del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba para tratar de lograr mejorar nuestra práctica y nutrirnos siempre con nuevos aprendizajes. Así que gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego.